Recientemente, un fuerte y polarizado conflicto ha estallado en las redes sociales, involucrando a dos figuras públicas de gran notoriedad en España, el periodista Bertrán Endongo y la comediante y activista Lal Chur. Este enfrentamiento se originó por una serie de actos organizados por el presidente Pedro Sánchez, en honor a la muerte de Francisco Franco, un dictador que gobernó España durante varias décadas, hasta su fallecimiento en 1975. El hecho de que, más de 40 años después de su muerte, se haya organizado una conmemoración de su figura, generó una polémica que tocó fibras sensibles en el espectro político, social y cultural del país. Desde la perspectiva de muchos, esta celebración de la muerte de Franco resucita un debate que parecía cerrado en la transición a la democracia, pero que, en la práctica, continúa siendo un tema divisorio en la sociedad española. La disputa entre Bertrán y Lal se produjo en un contexto en el que las redes sociales se han convertido en el principal foro de debate público, amplificando las discusiones políticas y sociales hasta niveles impensables en generaciones anteriores. El conflicto se desató cuando Bertrán Endongo, periodista conocido por sus posturas fuertemente críticas hacia el gobierno de Pedro Sánchez, compartió un tuit muy controversial. En dicho mensaje, el periodista criticaba con dureza la organización de los actos conmemorativos de la muerte de Franco, asegurando que la celebración de esta figura histórica era un acto absurdo, dado que, en su opinión, España seguía enfrentando problemas profundos e irresueltos que afectaban a la vida de los ciudadanos. Bertrán, en su tuit, apuntó de manera irónica que, con la muerte de Franco, los españoles finalmente tendrían la oportunidad de enfrentar esos problemas de manera efectiva. Utilizando un tono sarcástico, afirmó que ahora, con la desaparición de Franco, sería posible disfrutar de festividades, pues, según él, las ayudas a las víctimas de desastres naturales como la tormenta Dana o la erupción del volcán en La Palma finalmente llegarían, y España dejaría de ser la cola de Europa en cuestiones de desempleo. De este modo, el periodista trataba de poner en evidencia lo que él consideraba la farsa detrás de estos actos de conmemoración, sugiriendo que la realidad económica y social de España no había cambiado en absoluto con la muerte del dictador. El tuit de Bertrán fue directo y cargado de sarcasmo, expresando un descontento palpable con la gestión política de Pedro Sánchez y su gobierno. El periodista escribió lo siguiente: «Tengo una excelente noticia, la felicidad que siento en este momento es de película. No podríamos haber empezado el año de mejor manera. A partir de mañana, nuestras vidas cambiarán tras esa gran fiesta». Con estas palabras, Bertrán no solo estaba comentando sobre la celebración de los actos organizados por el gobierno, sino que también estaba poniendo en duda la efectividad de las políticas del presidente Sánchez, especialmente en lo que respecta a la solución de los problemas sociales, como el desempleo y la falta de apoyo a las víctimas de catástrofes naturales. En sus palabras, se dejaba entrever una crítica a la idea de que el país debía celebrar ciertos eventos mientras se ignoraban problemas mucho más urgentes que afectaban a una gran parte de la población española. Este mensaje de Bertrán rápidamente se convirtió en un tema candente en las redes sociales, acumulando miles de interacciones, comentarios y reacciones de usuarios de toda España. La polarización del mensaje fue evidente, ya que mientras algunos apoyaban la postura del periodista, viéndolo como una crítica válida a la política del gobierno, otros lo acusaban de trivializar un asunto histórico y de faltar al respeto a las víctimas del franquismo, cuyas heridas aún siguen abiertas en el país. En respuesta a esta crítica, la comediante y activista Lal Chur, conocida por sus posturas progresistas y su activa participación en debates sobre cuestiones sociales, no tardó en saltar al ruedo para refutar las palabras de Bertrán. Lal, quien siempre ha sido muy vocal sobre temas como el feminismo, el racismo y la defensa de los derechos humanos, interpretó el mensaje de Bertrán como una forma de descalificación a la memoria histórica de España y a los esfuerzos por construir una sociedad más justa. Lal Chur, en su respuesta a Bertrán, no solo defendió la importancia de recordar y reflexionar sobre la figura de Franco, sino que también aprovechó la ocasión para subrayar la necesidad de mantener viva la memoria histórica para evitar caer en los mismos errores del pasado. Para ella, la muerte de Franco no era un motivo de celebración ni de alivio, sino una ocasión para recordar lo que representó su régimen y cómo sus consecuencias aún resuenan en la sociedad española actual. En su respuesta, Lal también criticó el tono irónico de Bertrán, sugiriendo que este tipo de comentarios no solo trivializaban el dolor de las víctimas, sino que también contribuían a la polarización política que, según ella, estaba caracterizando cada vez más la política española. A partir de ese momento, el enfrentamiento entre Bertrán Endongo y Lal Chur se intensificó, dando lugar a una serie de intercambios de mensajes y comentarios que se viralizaron rápidamente. Lo que en un principio parecía ser una discusión sobre la pertinencia de los actos de conmemoración de Franco se transformó en un debate mucho más amplio que tocó temas como el racismo, la política de género, la memoria histórica y la creciente polarización ideológica en la sociedad española. Las redes sociales, como es habitual en estos casos, se convirtieron en el campo de batalla donde se enfrentaron dos visiones muy distintas de la realidad política y social de España.
Los comentarios de los usuarios en las redes se multiplicaron y las reacciones se dividieron en dos bandos. Por un lado, aquellos que veían en la postura de Bertrán un ejercicio de crítica legítima a la gestión de Pedro Sánchez y a las celebraciones en torno a la figura de Franco, y, por otro, aquellos que consideraban que este tipo de comentarios eran irresponsables y peligrosos, ya que no hacían más que avivar las divisiones internas en la sociedad española. Esta confrontación también llevó a muchos a reflexionar sobre la manera en que los medios de comunicación y las figuras públicas influyen en la formación de la opinión pública y en cómo, a través de las redes sociales, estas disputas adquieren una visibilidad que antes no tenían. A medida que la discusión avanzaba, el conflicto entre Bertrán y Lal se fue convirtiendo en un reflejo de la polarización política que caracteriza a la sociedad española actual. Cada declaración se convirtió en un tema de debate, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo o repudio hacia cada uno de los involucrados. Este tipo de disputas, aparentemente triviales, son una manifestación de la creciente división entre los diferentes sectores de la sociedad, donde los temas políticos y sociales ya no son debatidos con un mínimo de acuerdo o consenso, sino que se han transformado en una lucha constante por imponer un discurso determinado. En resumen, lo que comenzó como una crítica política a la gestión de Pedro Sánchez y la organización de actos en memoria de Franco, se convirtió en un conflicto mucho más complejo que abarcó temas como el racismo, el feminismo, la memoria histórica y la polarización ideológica. A través de este enfrentamiento, se hizo evidente cómo las redes sociales pueden intensificar los conflictos, generando un ambiente de debate constante, y a veces, destructivo, que refleja las profundas divisiones que existen dentro de la sociedad española. El tuit de Bertrán en Dongo fue recibido con una controversia que rápidamente escaló y generó un debate público muy intenso. La reacción ante su mensaje fue diversa y polarizada, lo que reflejó la tensión política y social que se vive actualmente en España. Mientras que un sector de la sociedad defendió a Bertrán, considerándolo como un valiente que no temía expresar lo que muchos pensaban pero no se atrevían a decir, otro sector se sintió profundamente ofendido, interpretando su comentario como una estrategia para obtener visibilidad mediante una provocación innecesaria. Este cruce de opiniones no solo evidenció la disparidad de perspectivas entre los ciudadanos, sino que también puso en evidencia una profunda fractura ideológica que atraviesa a la sociedad española. Por un lado, los seguidores de Bertrán en Dongo consideraron que su crítica era pertinente y certera. En su tuit, el periodista no solo cuestionaba la pertinencia de los actos organizados en honor a la muerte de Franco, sino que también hacía referencia a una serie de problemáticas sociales y políticas que, a su juicio, el gobierno de Pedro Sánchez había dejado de lado. En especial, los problemas económicos que España atraviesa, el desempleo, la crisis en el sistema sanitario y la falta de recursos para la atención de las víctimas de desastres naturales como la Dana y el volcán de La Palma fueron algunos de los puntos que Bertrán abordó. Estos usuarios interpretaron el mensaje de Bertrán como una llamada de atención sobre la gestión del gobierno y su incapacidad para afrontar los problemas más inmediatos y urgentes de la sociedad española. De esta forma, algunos vieron en su tuit una crítica legítima a la política del gobierno, que, según Bertrán, prefería centrar los esfuerzos en un acto simbólico como la conmemoración de la muerte de Franco, en lugar de abordar los problemas reales que afectan a la población. Para ellos, el mensaje del periodista reflejaba el malestar de muchos ciudadanos que sienten que los políticos no están tomando las decisiones correctas para mejorar la calidad de vida de los españoles. Los seguidores de Bertrán aplaudieron que él hubiera sacado a la luz lo que consideraban una de las grandes contradicciones del gobierno de Sánchez. Mientras los ciudadanos se enfrentan a una situación económica precaria, el gobierno decide organizar actos que, en su opinión, son más una distracción que una solución real a los problemas del país. Por otro lado, sin embargo, hubo un grupo considerable de personas que consideró que el comentario de Bertrán fue excesivo y desproporcionado. A estos detractores les pareció que el tono sarcástico y mordaz del mensaje no hacía más que trivializar un asunto de gran importancia histórica, como lo es la memoria histórica y la figura de Franco. Para ellos, la crítica de Bertrán se desvió del tema central y se convirtió en un ataque personal contra el presidente Pedro Sánchez y su gestión, sin entrar realmente a discutir el fondo del debate. Creyeron que el periodista había sacado de contexto la importancia de los actos conmemorativos y había utilizado el fallecimiento de un dictador como un medio para hacer una crítica política simplista y vacía de contenido. Esta perspectiva sostenía que, si bien la política debe ser cuestionada, la manera en que se hacía la crítica era innecesariamente burlona y no contribuía a un diálogo constructivo sobre los temas de fondo. Lo que, sin lugar a dudas, encendió la chispa de la controversia de manera más dramática fue la intervención de Lal Chur, la comediante y activista conocida por su postura progresista en temas como la lucha contra el racismo, la igualdad de género y los derechos humanos. En lugar de responder a Bertrán de manera respetuosa y en el tono de un debate político maduro, Lal optó por una respuesta que dejó a todos estupefactos.
La comediante, sin mostrar signos de arrepentimiento ni de moderación, recurrió a un comentario cargado de desdén, utilizando un insulto racial que no solo fue completamente inapropiado, sino que también resultó ser un acto de intolerancia y odio. «Uy, una fiesta, me apunto». ¿De qué se trata exactamente, negro de Vox?, fue el mensaje del Alchur. Esta respuesta no solo fue un ataque personal directo hacia Bertrán, sino que también lo hizo sobre la base de un estereotipo racial despectivo, al referirse a él de manera ofensiva y vinculando su color de piel con una ideología política. Para muchos, esta intervención fue un claro ejemplo de racismo, que resultó completamente incoherente con la postura pública del AL como defensora de la igualdad, los derechos humanos y la lucha contra la discriminación racial. En lugar de ofrecer un análisis crítico sobre las políticas de Bertrán o presentar una visión alternativa que enriqueciera el debate, Alchur recurrió a la descalificación basada en prejuicios, atacando a su oponente en un nivel personal y racial. Las reacciones ante este comentario no se hicieron esperar, y la respuesta fue masiva. Muchos de los seguidores del Alchur, que la apoyaban por su activismo y su lucha constante por los derechos de las minorías, quedaron sorprendidos y profundamente decepcionados por su actitud. Para ellos, este tipo de comentarios solo servían para hacer retroceder la causa que tanto tiempo y esfuerzo había costado construir, al vincular la lucha por la igualdad con la intolerancia y la violencia verbal. Los detractores del AL argumentaron que, al utilizar un insulto racial para atacar a Bertrán, ella había demostrado una falta total de respeto, no solo hacia él, sino hacia todos los valores que decía defender. En su opinión, el comentario del AL no solo era racista, sino también hipócrita, dado que se presentaba como una persona que abogaba por el respeto mutuo y la inclusión, mientras que en la práctica recurría a la exclusión y la descalificación de quienes no compartían sus puntos de vista. La controversia se intensificó cuando algunos de los seguidores del AL intentaron defenderla, pero sus explicaciones solo hicieron que la discusión se volviera aún más polarizada. Algunos argumentaron que el comentario del AL había sido un intento de desviar la atención de los ataques políticos hacia una respuesta más personal y emocional, mientras que otros intentaron justificarlo como una crítica dirigida a las ideologías que, según ellos, amenazan los valores progresistas. Sin embargo, estas explicaciones no hicieron más que agravar la percepción pública de que el AL había cruzado una línea roja en su comportamiento, y su respuesta, en lugar de aportar al debate, había alimentado una espiral de odio y división. El escándalo se volvió aún mayor cuando algunos de los seguidores de Bertrán en Ndongo empezaron a señalar que la respuesta del Alchur reflejaba lo peor de la polarización ideológica actual en España. Afirmaron que este tipo de ataques personales y racistas solo profundizaban las divisiones entre los diferentes sectores de la sociedad, sin ofrecer soluciones reales a los problemas que se estaban planteando. En lugar de centrarse en una discusión constructiva sobre la memoria histórica, los problemas del país y las diferentes visiones políticas, el debate se había convertido en un intercambio de insultos, lo cual no solo era perjudicial para el debate político, sino que también representaba un fracaso de la civilidad pública. La situación se complicó aún más cuando algunos analistas comenzaron a reflexionar sobre la contradicción que este episodio representaba dentro del activismo progresista. Si alguien como el Alchur, que se había presentado como un defensor de la justicia social, la igualdad de derechos y la lucha contra el racismo, recurría a este tipo de ataques, ¿qué mensaje estaba enviando a sus seguidores? Para algunos, la respuesta del AL había deslegitimado su propio activismo, pues había optado por un enfoque destructivo en lugar de constructivo, sembrando más división en lugar de buscar puentes de diálogo. Este escándalo no solo amplificó la polarización política, sino que también puso en evidencia las contradicciones que pueden surgir en los espacios de activismo social. El debate sobre la figura de Franco, el gobierno de Pedro Sánchez y la memoria histórica, que originalmente había sido el tema central de la discusión, quedó desplazado por la furia y el resentimiento generados por los ataques racistas y personales que se lanzaron entre los implicados. Este episodio se convirtió, por tanto, en un ejemplo claro de cómo las discusiones en el espacio público pueden ser rápidamente desvirtuadas, desviándose de los problemas esenciales y convirtiéndose en una lucha de egos y ataques destructivos. La intervención del Alchur dejó claro que, en algunos casos, la defensa de principios progresistas puede ser más frágil de lo que se pensaba. La lucha contra el racismo, la violencia de género y la discriminación se convirtió en una cuestión de coherencia personal, en la que los propios defensores de estos valores deben cuestionar sus propios comportamientos. La sorpresa causada por la respuesta del Alchur a Bertrán en Ndongo fue absoluta y generó una ola de reacciones en las redes sociales que rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en los medios de comunicación y entre los usuarios de plataformas digitales. Esto se debió a que el Alchur, quien había acumulado un considerable apoyo y visibilidad por sus posturas feministas, antirracistas y progresistas, parecía haber cruzado una línea muy delicada en su comportamiento.
Durante años, Lalchur se había ganado la admiración de muchos por su activismo en favor de la igualdad de género, el reconocimiento de los derechos humanos y la lucha contra el racismo, luchando por visibilizar a las personas más vulnerables y las minorías en la sociedad. Su figura se había forjado como un referente para aquellos que consideraban que el feminismo y la lucha contra la discriminación eran elementos esenciales para una sociedad más justa. En este contexto, su intervención en la controversia suscitada por Bertrán Endongo sorprendió tanto a sus seguidores como a detractores, ya que su tuit no solo carecía de la contundencia política que se esperaba de ella, sino que, además, estuvo marcado por un ataque racial que contradecía los principios que tanto había promovido en el pasado. Al referirse a Bertrán como negro de Vox, Lalchur no solo lo atacó personalmente, sino que utilizó su color de piel como una herramienta para desprestigiar su opinión política, una estrategia que muchos vieron como un acto de racismo por parte de una persona que había hecho del activismo contra la discriminación su bandera. Este comentario dejó a muchos de sus seguidores desconcertados, ya que la imagen que Lalchur había construido con sus discursos y acciones parecía estar en total contradicción con la agresividad de sus palabras. Aquellos que la habían apoyado como un modelo de coherencia en la lucha contra el racismo y la opresión comenzaron a cuestionar su autenticidad y su compromiso con los valores que proclamaba defender. No pocos comenzaron a llamarla hipócrita, acusándola de recurrir al racismo y la discriminación para atacar a un oponente político, algo que no solo resultaba contradictorio, sino profundamente dañino para la causa que tanto había promovido. Al utilizar un término racista como negro de Vox, Lalchur no solo había incurrido en un ataque personal hacia Bertrán, sino que también había utilizado una forma de agresión que socavaba los principios de respeto y tolerancia que ella misma decía defender. La indignación entre los seguidores de Lalchur fue palpable, y las redes sociales se llenaron de comentarios en los que se señalaba la incoherencia de la comediante. Muchos consideraron que este tipo de ataques no solo eran injustificados, sino que también minaban el poder del discurso feminista y antirracista. En lugar de recurrir a la racionalidad y la argumentación para defender su postura política, Lalchur optó por un ataque burdo y sin fundamento que, lejos de aportar algo al debate, solo contribuyó a alimentar la polarización y el odio. Su comportamiento fue percibido como un grave error estratégico, ya que se veía como una persona que no solo había dejado de ser un modelo a seguir, sino que también había dañado el movimiento que tantos años había ayudado a construir. Por otro lado, la respuesta de Bertrán Endongo no se hizo esperar, y fue igualmente rotunda y llena de ironía. Lejos de caer en el juego de las descalificaciones raciales o personales, Bertrán decidió responder a Lalchur con una contundente réplica, manteniendo el tono mordaz que había utilizado en su primer tuit. En lugar de responder a la provocación de manera violenta o emocional, Bertrán optó por hacer una burla sarcástica, lo que reflejaba su habilidad para sortear los ataques sin perder su estilo característico. En su mensaje, Bertrán le recordó a Lalchur que, si ella se sentía tan interesada en asistir a la fiesta que había mencionado en su tuit anterior, tal vez no encontraría lo que esperaba, sugiriendo irónicamente que no habría hamburguesas disponibles para ella. La burla, aunque mordaz, fue también una respuesta irónica y medida que se desmarcaba del tono racista utilizado por Lalchur. Al comparar su propia respuesta con el comentario de ella, Bertrán también utilizó el sarcasmo para devolverle el golpe, criticando tanto la postura política de Lalchur como su actitud frente al debate. «Si yo soy el negro de Vox, tú eres la gorda de Podemos», sentenció, con lo que dejó claro que no se intimidaba ante los ataques raciales y que prefería continuar con su línea de humor irónico en lugar de caer en la provocación directa. Este intercambio de mensajes desencadenó una serie de reacciones entre los seguidores de ambos lados, y aunque Bertrán dejó en claro que no iba a seguir el juego de los insultos raciales, la respuesta de Lalchur fue sorprendentemente ausente. La comediante no reaccionó de inmediato a la réplica de Bertrán, lo que hizo que muchos se preguntaran si había optado por retirarse del debate para evitar más controversias. La falta de respuesta pública por parte de Lalchur generó aún más especulaciones sobre sus intenciones y las razones detrás de su silencio. Algunos sugirieron que Lalchur podría haber preferido callarse para no quedar aún más en evidencia, pues probablemente no sabía cómo justificar su actitud sin perder el apoyo de sus seguidores. Otros, por su parte, sugirieron que Lalchur podría haber decidido no responder por una razón estratégica: evitar quedar atrapada en una controversia que podría perjudicar su imagen como defensora de los derechos humanos. Tras haber utilizado el racismo como herramienta para atacar a Bertrán, la comediante podría haber preferido no alimentar más la controversia y retirarse del debate para poder presentarse como víctima de un ataque racista. Este tipo de victimización política, afirman algunos críticos, puede ser utilizada como una estrategia dentro del contexto de las luchas ideológicas actuales, donde la narrativa del progresismo se ha convertido en una potente herramienta mediática que puede generar apoyo y mantener la relevancia de aquellos que la promueven. Este fenómeno de victimización, según varios analistas, se ha vuelto una especie de negocio dentro de la política actual, especialmente en los movimientos progresistas.
Los comentarios y las posturas basadas en la lucha contra el racismo, el feminismo y otros ideales pueden ser manipuladas no solo para generar apoyo entre las audiencias, sino también como un medio para obtener una atención mediática que, en muchos casos, se traduce en beneficios personales y profesionales. Los seguidores de estos movimientos, por lo tanto, no siempre están al tanto de las estrategias utilizadas por sus líderes, y muchos terminan siendo partícipes involuntarios de un juego mucho más grande, en el que la coherencia y los principios de lucha parecen quedar en un segundo plano. Lo cierto es que el escándalo entre Lalchur y Bertrán Ndongo no solo expuso las tensiones ideológicas que existen en la sociedad española, sino también la complejidad de las relaciones entre el activismo social y la política actual. La hipocresía que muchos acusaron a Lalchur de mostrar, al utilizar el racismo como arma política, deja en evidencia las contradicciones que pueden surgir dentro de los movimientos de cambio, y cómo estas contradicciones pueden poner en riesgo la integridad de las causas que se promueven. La situación desató un verdadero torbellino de reacciones en las redes sociales, donde el enfrentamiento entre Bertrán Ndongo y Lalchur rápidamente se convirtió en un tema candente y ampliamente debatido. Lo que comenzó como un intercambio político sobre el gobierno de Pedro Sánchez y sus políticas terminó transformándose en una batalla pública en la que temas como el racismo, el feminismo y la lucha por los derechos humanos, que originalmente formaban el núcleo del debate, pasaron a un segundo plano. En su lugar, el enfoque de la discusión giró rápidamente hacia las imágenes públicas de los implicados, las contradicciones en sus comportamientos y las inconsistencias que surgieron en sus discursos. Esta dinámica reflejó una realidad incómoda. La lucha por mantener una determinada imagen pública ha tomado un protagonismo indiscutido en el escenario político y social actual, eclipsando en muchos casos los problemas fundamentales y las causas que deberían ser el centro de atención. El incidente dejó al descubierto las tensiones que existen dentro del ámbito político y social contemporáneo, un ámbito en el que la polarización ideológica y la lucha por mantener una imagen coherente son factores cada vez más determinantes en la carrera pública de muchas figuras. En este sentido, tanto Bertrán como Lalchur se convirtieron en símbolos de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la figura crítica que se enfrenta al poder establecido, y por otro, la figura que busca representar los ideales progresistas, pero que, al mismo tiempo, cae en contradicciones que cuestionan su autenticidad. La velocidad con la que las redes sociales amplificaron las reacciones y la controversia reveló cómo los espacios digitales se han convertido en arenas de batalla para la reputación de figuras públicas, donde un solo tuit puede tener repercusiones mucho más grandes que cualquier intervención política. Mientras Bertrán Ndongo continúa con su crítica abierta y directa al gobierno de Pedro Sánchez y las políticas que se han implementado en el país, destacándose como un representante de aquellos que se sienten marginados o ignorados por el sistema político dominante, Lalchur, por su parte, probablemente intentará mantenerse dentro de los círculos progresistas. No obstante, la sombra de la hipocresía, provocada por el uso de un comentario racialmente cargado, podría seguirla en el futuro, haciendo que su imagen se vea empañada ante sus seguidores más críticos. Lo que inicialmente parecía un incidente aislado, ahora se ha transformado en un punto de inflexión que podría tener implicaciones en su carrera, especialmente en un momento en que la autenticidad y la coherencia son más valoradas que nunca por una audiencia que exige una integridad incuestionable en los líderes de opinión. En un país como España, donde las redes sociales tienen una influencia creciente en la construcción y destrucción de la reputación pública, cada comentario, cada tuit y cada respuesta se convierten en piezas fundamentales en el intrincado juego político y mediático. Las figuras públicas son cada vez más conscientes de que lo que dicen en línea puede tener un impacto inmediato en su carrera y en su influencia, algo que se ha intensificado con el auge de plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde la rapidez de la información y la inmediatez de la reacción del público hacen que los errores o las contradicciones sean mucho más evidentes. En este escenario, la coherencia y la autenticidad, dos valores fundamentales para cualquier líder o figura pública, parecen ser cada vez más esquivos. La presión por mantenerse relevante y fiel a una narrativa política coherente en todo momento ha llevado a muchos a caer en el juego de la polarización, priorizando la imagen pública y la disputa ideológica por encima de un debate auténtico sobre los problemas sociales que realmente afectan a la sociedad. Este enfrentamiento, entre las acusaciones de racismo, las críticas al gobierno y las luchas ideológicas que ambos personajes representan, ha servido como un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden amplificar un conflicto y transformarlo en algo mucho más grande de lo que originalmente era. Lo que podría haber sido un debate político sobre las políticas de Pedro Sánchez y sus efectos en el país terminó siendo una guerra mediática que involucra una serie de temas sensibles como el racismo, el feminismo y la lucha por mantener una postura ética en un mundo saturado de imagen y espectáculo. El caso refleja cómo, en la era digital, los temas fundamentales que deberían ser debatidos pierden protagonismo frente a la imagen de las figuras públicas y sus respuestas inmediatas ante la controversia.
Este tipo de situaciones pone de relieve un fenómeno cada vez más evidente en las esferas políticas y mediáticas: el peligro de sacrificar la coherencia y los principios en aras de mantener una imagen pública intacta. En lugar de centrarse en la solución de los problemas sociales y políticos de fondo, las figuras públicas a menudo se ven atrapadas en la necesidad de proteger su imagen frente a los ataques, lo que puede distorsionar el verdadero propósito de su participación en el debate. Así, el enfrentamiento entre Bertrán Ndongo y Lalchur, aunque superficialmente sobre política y racismo, ha abierto una discusión mucho más profunda sobre la superficialidad del debate político en la era digital y cómo la lucha por la imagen pública ha llegado a eclipsar las causas que realmente importan. Finalmente, el debate dejó claro que las redes sociales, con su capacidad de amplificar opiniones y polarizar a la sociedad, juegan un papel clave en la formación y destrucción de las figuras públicas. En este sentido, el enfrentamiento entre Bertrán y Lalchur se convirtió en una lección sobre cómo las imágenes públicas se construyen y destruyen con solo unos pocos clics, mientras que los temas más importantes, aquellos que deberían generar una reflexión profunda, quedan relegados a un segundo plano. Este conflicto, lejos de ser una simple discusión sobre política o ideología, se ha transformado en una reflexión sobre el poder de las redes sociales para cambiar la narrativa pública, y sobre cómo el combate por la imagen puede, en ocasiones, ser más importante que el verdadero contenido de las ideas defendidas. No olvides darle like y suscribirte si aún no lo has hecho, para estar al tanto de los próximos desarrollos de este y otros debates que seguirán dando de qué hablar.